Radio. El día de hoy, en el programa de hoy, con Club de Mamás, vamos a contar con la presencia de una psicoterapeuta que nos va a ayudar y nos va a guiar. Les va a caer muy bien a papás y mamás que nos estén escuchando y que estén criando solos a sus hijos. El día de hoy, y a raíz de muchas llamadas y participaciones en el chat que nos pedían que trajéramos a un experto y que pudiéramos hablar en estos espacios de psicología infantil, el tema en particular de los padres ausentes, principalmente los varones, es decir, el papá ausente, más que la mamá, porque vive en Estados Unidos y no ve a sus hijos, porque se murió, porque la pareja se separó y verdaderamente están únicamente con uno de los padres. En este caso, en su mayoría son las mamás que se han acercado con nosotros y que nos dicen, pues no, mi hijo no convive con su papá. Tiene papá, pero no convive con su papá, no crece con su papá. Y la duda de estas mamás en particular era, ¿cómo apoyo a mi hijo? Porque es evidente para él que hay una ausencia. Y bueno, obviamente, ¿cómo nos vamos a meter en estos asuntos si no es con alguien que sepa? Está con nosotros la licenciada Coralia Talamantes y que ha estado como colaboradora de nosotros en nuestro programa con varios temas. Gracias, Cori, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, buenos días a todos los que te escuchan. Muchas gracias por invitarme, Claudia. Bien, muy bien, dispuesta al trabajo del día de hoy. Muy bien, pues te dejo para que nos des como esta introducción que entiendo, primero es como poner la situación, el escenario, que sé que son muy diversos porque cada familia es distinta y cada historia también, y si es una niña o un niño, creo que primero nos llevas por ahí y después ya damos pie a las preguntas que están llegando a partir de este momento, ¿te parece? Me parece perfecto. Bien, en efecto, sí hay como efectos en los niños cuando crecen con uno solo de los padres. Es efectivamente como ese tipo de situaciones donde por razones de trabajo se tienen que mudar a otro país, a otro estado, donde por separación, por muerte, etcétera, y se quedan con uno de los padres. Finalmente, la función de los padres proporcionan a los hijos como esta parte de nutrimiento afectivo. Es muy diferente la relación afectiva con un padre que con una madre. Y yo quisiera primero referirme a cuando hay ausencia de ambos, de cualquiera de los dos indistinto, es como esta parte del huequito que queda en el crecimiento. Ahora, no significa que sea un asunto meramente grave. Lo que en sí agrava la ausencia de uno de los progenitores es cuando el otro que sí se queda quiere hacer ambos papeles. Y eso sí, ahí es donde se enreda la madeja terriblemente, porque entonces dejo de hacer mi función, ya sea de mamá o de papá, desde mi postura, desde mis cualidades, desde mis potenciales, porque quiero abarcar mucho. Y entonces se presta a confusión. Las mujeres nos volvemos como madres solas, muy masculinizadas de repente. No me refiero a la parte de apariencia o de conducta, sino la actitud debe ser proveedora, de ser la que educa, de ser la que cría, de ser la que lleva, la que trae. Y queremos ser papá y mamá. O se vuelve el papá muy feminizado en el sentido de pierde su fuerza de la masculinidad por querer abarcar la parte de la guisada, la lavada de la ropa, el apapacho, etcétera. Entonces, no es que sea malo o bueno, el problema es cuando el padre o la madre pierden su fuerza, sus cualidades, sus dones por querer abarcar lo que el padre ausente tendría que estar como aportando, ¿no? Puede incluso ser que el padre esté, pero no está todo el día. Otra manera de ausencia es cuando hay depresión, por ejemplo. O sea, está el bulto, pero no está la persona, ¿no? En enfermedades, por ejemplo, crónicas, donde uno de los padres no puede hacer sus funciones. Y todo esto va a implicar un impacto en el menor. Aquí lo que importa es como sentarnos y ver la realidad, sí está haciendo falta esta fuerza de lo masculino o de lo femenino, con estas cualidades y estas potencialidades, pero con lo que hay vamos a trabajar.
sin querer abarcar lo que no me toca. Yo sé que esto suena fuerte, suena a mucha confusión. Hace algunos años, hace algunas décadas se decía, no importa que no tenga el papá, que tome la figura masculina del abuelo o del tío, o no importa que no esté la mamá, está la maestra, está la tía, está la abuela. En efecto, sí, esas son figuras que pueden mostrar el rol y mostrar la identidad, pero siempre... Pero no van a suplir. No suplen. Uh-huh. El hueco no sustituye. Cuando hay una pérdida a edad temprana, por ejemplo, porque muere el papá, puede haber un poco más de orden en el sistema familiar con el papá o la mamá que se queda. Pero cuando sí está, pero está fuera, por cuestiones geográficas o por cuestiones de divorcio, de separación, de pleito de los papás, donde no se permiten ver a los hijos, esto hace muchísimo más difícil, porque significa que está, pero no está. Está muy indefinido. El niño se siente como con esta sensación de pérdida más severa que cuando hay muerte. Muy bien, pues entonces que comiencen las preguntas. Tenemos una experta hoy en el programa y queremos aprovecharla. Quédate después de la pausa comercial, seguiremos platicando con Coralia Talamantes hoy en Club de Mamás. Seguimos con el tema, seguimos en el programa. Un saludo. Son las 10 de la mañana con 19 minutos y un abrazo hasta Austin, Texas, que nos están escuchando en la Unión Americana también o en la cadena Cable Radio Network por su televisión con esta que es la señal de Radio Mujer desde Guadalajara, Jalisco, México. Hoy con el tema de los papás ausentes y principalmente, bueno, para aprovechar también a Coralia Talamantes, psicóloga que está aquí con nosotros y que nos pueda orientar. Si tú quieres hacerle una pregunta, bienvenida, puedes meterte al chat. Y bienvenidos los papás también, por supuesto, o abuelos que tengan una duda o inquietud al respecto, porque sabemos que hay muchas familias, hay tan diversas familias, que seguro en algún momento de esta plática surgirá algo a lo que tú quieras acotar, hacer un comentario, dar un testimonio, o si tienes una pregunta, para recibir orientación hoy con Coralia. La vida sin papá, porque hay muchos niños que van al festival y ven que otros de sus compañeros reciben la visita de papá, mamá, el abuelito, los hermanos, y están los que el papá no aparece nunca en los festivales, no los lleva ni los recoge de la escuela. Y bueno, es que aquí habría una infinidad de casos donde quizá a algunos se les diga que su papá está de viaje, a algunos se les diga que su papá pues murió cuando él era muy chiquito, que probablemente sea una forma de suavizar de, en este caso, mamá, para que el niño crezca sin problemas, sin esperar al padre. Dinos qué pasa, porque ya mencionaste hace un rato, lo de la figura paterna y lo que se pensaba antes, ¿no? Uh-huh. Hoy se sabe que tiene una función específica el padre y que al no estar existe un hueco, un vacío en la vida de ese niña o niño. Así es, porque aquí el problema no tiene que ver tanto con la funcionalidad. A lo mejor las reglas, el aprender a relacionarse con el sexo opuesto, con los del mismo sexo, puede enseñarlo cualquier otro adulto. Aquí la sensación de mis raíces, mis orígenes, me está faltando esa información, porque ¿a dónde pertenezco? Tiene que ver con el derecho de la pertenencia, de mi identidad, ¿no? Tiene que ver incluso con esta parte de ¿y por qué yo estoy sin este papá o sin esta mamá, ¿no? Entonces, tiene que ver, desde luego, es diferente a qué edades falta el padre, ¿no? Si falta cuando es un bebé muy pequeño, es diferente el impacto que cuando falta, digamos, en la mediana edad, cuando falta en la adolescencia, ¿no? Es diferente cuando la relación, por ejemplo, de los padres se rompe, se separan, viven los dos, están en la misma ciudad, pero traen conflicto. Entonces no permiten que se vean con los menores, ¿no? Con los hijos. Y este conflicto daña a veces muchísimo más que si en efecto hubiera un viudo o viuda, ¿no? Entonces aquí el punto es cómo poder mantener al niño desde una realidad, de acuerdo a su edad, de que, bueno, papá murió, mamá murió,
si hace falta, si extrañamos y no puede estar en los festivales, si es cierto, pero por otro lado puntuar en lo que sí hay. Y es como, el punto aquí es qué hace el padre o la madre que se queda con los niños. Porque el problema es que cuando hay una separación y hay pleito, o hay una muerte y había un resentimiento pendiente, esto se va a transmitir a los niños. Entonces no es tanto el hecho de la ausencia, ese ya de por sí implica un huequito que queda, ¿no? Sí, no una es que falta de tengas conocer mis raíces y mi identidad. Pero la otra parte es, no puedo sentirme libre de identificarme con él porque hay un conflicto. Y entonces, consciente o inconscientemente, el padre o madre que se queda con los hijos ensucia, digamos, la imagen del ausente. Y eso es agregarle un grado más de dificultad al crecimiento y al desarrollo de los niños. Dios santo. Y nosotros que pensábamos que, bueno, íbamos aquí a plantear el tema para encontrar una solución. Y probablemente tú ahorita escuchando esto lo tomes más seriamente. Creo que lo que acabas de decir, Coralia, nos pone a los adultos que tenemos niños, sean sobrinos, nietos, hijos, como más en el plan de la responsabilidad de, entonces, ¿qué puedo hacer para apoyar a este niño? ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Uno, a que no sienta este vacío, a que no viva este vacío. Creo que la sombra del trauma, de vamos a traumar a los niños, ¿no? Podría estar ahí asustando a muchos papás. Y sin embargo, ante ese trauma, también echas tierra, ¿no? Porque no has resuelto los conflictos con papá o con mamá, en este caso las parejas que están separadas, y los niños se la llevan entonces toda. Así es, porque aquí acabas de decir algo muy importante. Nos preocupa tanto que el niño no se traume. Uh-huh. Pero estamos traumándolo. Exactamente. Uh-huh. Entonces, el vacío es imposible que la mamá o el papá que está presente se lo llene. Por eso decías es muy no pueden hacer los dos papeles. No puedes hacer la de papá y mamá. No, mejor tú dale tu 100%, desde si eres papá o si eres mamá. Sí hay una parte de lo funcional que tendrás que abarcar más de las responsabilidades cuando está uno de los padres ausentes, obviamente que sí. Pero aquí lo importante es cómo quieres ayudar al niño. Uno, respeta su sensación de tristeza o de dolor en la ausencia del otro padre. Y lo respeto es: bienvenido con todo tu dolor, tu falta de identidad. Acepto que me hagas preguntas de cómo conocí a tu papá o a tu mamá, de cómo fue que nos casamos, cómo fue el embarazo de ti, etcétera, etcétera. Cuando hay conflicto, nos cerramos a esos temas y eso hiere mucho. Entonces, si yo me abro a recibir que no voy a llenar tu huequito, tu ausencia de papá o de mamá, pero me quedo siendo tu mamá o tu papá y acepto tus preguntas, acepto tu dolor, inclusive buscamos apoyo terapéutico de acuerdo a la edad del niño para que aprenda a vivir con la realidad de que hay uno de los padres ausente y que solamente está el otro. Y eso ayuda más que querer llenar y querer que no se traume. Se va a traumar en la medida que estás obsesionado, obsesionada porque no se traume y no sienta. Es imposible que no sienta. Coralia, ¿hay problemas o conductas como que se manifiesten y que, si bien pueden ocurrir en cualquier niño, niña o adolescente, sean comunes en estos pequeños o jóvenes que crecen en familias donde hay uno solo de sus padres? Mira, dependerá de la particularidad de cada caso, pero hablando en general, dentro de las cosas que podemos notar es esta sensación de me falta un pedacito, ¿no? Es como un árbol que no tiene bien puestas sus raíces, entonces puede ocurrir un ventarrón que lo derribe. Pueden crecer con cierta fragilidad, pueden crecer con cierta estigma, pueden crecer con cierto sentido de minusvalía. Ojo, solamente cuando el que se queda no le da la fuerza suficiente, la información suficiente. El decirle, eres hijo de fulano y fulana, tu padre y yo, tu madre y yo. Incluirlo. ¿Hace más daño el papá que se queda cuando no se toca el tema
que cuando se habla de una manera natural, obviamente de acuerdo a la edad del niño, no le vamos a estar platicando situaciones privadas de pareja, pero tiene derecho a tener la fotografía, a tener conocimiento de quién era su papá o su mamá, qué hacían, etcétera, etcétera, ¿no? No, y sobre todo, si fue caso de separación, como puntuar que no tiene que ver con él, con el niño o la niña, ¿no? Es una decisión de la pareja, porque sí hay exparejas, pero no hay expapás o exmamás. Entonces siempre, toda la vida, va a ser hijo de esta señora y este señor, toda la vida. Y querer borrar una realidad confunde más al niño. Más bien, la invitación es: ayúdale a vivir con la realidad que sí tiene. Vive tú, aprende tú a reconocer la realidad que tienes, que está la ausencia del otro padre o madre, y que esto sí es real, que sobrecarga un poco más al otro, al que se queda, pero es una realidad que mientras el que se está quedando no la sepa afrontar y digerir, el niño está en mayores conflictos para poder asimilar una realidad y desarrollarse con ella. Cuando hay estos papás que sí pueden fortalecer esta parte en el niño, no se vive la ausencia como tal. Para poder ser un padre o madre que fortalezca a este hijo que está creciendo en esta situación, pues evidentemente tiene que resolver primero, ¿no?, sus propios conflictos. Así es. Tanto de historia, de ser hijo o hija, como con la misma pareja, ¿sí? Con los papás. Sí, principalmente es en el asunto de la pareja, ¿no? O sea, concretándonos al tema, porque si no nos ampliaríamos mucho. Obviamente, si yo quedo viuda, por ejemplo, mi ausencia me va a llevar un periodo de superarlo. Uh-huh. ¿Ok? Un periodo del duelo, y invitar al niño de acuerdo a la edad que tenga, porque cuando son muy pequeñitos, pues necesitan más de mamá que de papá. Entonces la ausencia impacta menos. ¿Te parece? ¿No? Platicamos Claro que después sí. de la pausa comercial de las edades de los chicos, y entonces ya nos vamos a las preguntas que te están haciendo ahorita por el chat. Regresamos después de la pausa, quédate en Club de Mamás. Seguimos platicando aquí con Coralia Talamantes. ¿Ya sabes del evento de mañana? No, del sábado. El sábado tenemos en la Expo Guadalajara, en el Salón de Eventos de la Expo Guadalajara, con entrada libre, conferencias, shows, pasarelas, tendencias de moda y belleza, porque es el evento Misión SOS al rescate de tu belleza. Ojalá que puedas estar ahí. Empiezan a las 9:30 de la mañana y pues habrá mucha gente, como siempre en los eventos de Radio Mujer. Estarán los patrocinadores que siempre te llevan productos y servicios a muy buen precio y de muy buena calidad, y por supuesto toda la familia de Radio Mujer y los colaboradores. Estará la directora de Cosmetomédica, estará consultora internacional de imagen Rosy Garbes, estará Ceci Chalita, que es directora de la Escuela Gran Clase, estará Blanca Mercado, que es terapeuta y que conduce uno de los programas de Radio Mujer, y Mónica Ramírez, que tú sabes trae la vanguardia de moda y belleza, este sábado 19 de octubre en la Expo Guadalajara. Hoy estamos con Coralia Talamantes, psicóloga, psicoterapeuta, te voy a dar sus datos, porque sé que este tema, pues lo único, y su visita, lo único que nos deja es picados para seguir hablando del tema, pero también para poner nuevamente en perspectiva. Si tenías pendiente, híjole, de veras, ¿verdad?, ir al psicólogo, hacer una cita, resolver, simplemente pedir una opinión o acercarte con un profesional para platicar de tu situación. Muchas veces a partir de una ocasión es que se empiezan a clarificar muchas cosas que pueden ser en beneficio tanto de tu vida personal como de tu vida familiar y hasta de tu vida profesional. Ella está aquí en Guadalajara, tiene su consultorio en el fraccionamiento La Estancia, en la calle de Robert Schumann. Te voy a dar su teléfono de Coralia, y ahorita lo repito antes de que la despidamos. Es el teléfono 3629-0039 para hacer una cita, 3629-0039. Y en el tema del día de hoy, de los papás ausentes y del apoyo de estos papás o mamás que se quedan con los niños, está una pregunta, si me permites, Coralia, te la leo del chat. Sí, claro. Dice: en mi situación, yo soy la mamá y mi hija, a quien reconoce como figura paterna a mi papá, es decir, al abuelo. No pregunta a la niña por su verdadero papá, y pues a mí me han recomendado que no le hable ni bien ni mal de su verdadero padre. Cuando mi hija esté preparada, que ella solita me preguntará, y pues ya estará en mí tomar
esta situación y comentarle. Si ella quiere verlo, pues ya lo buscaré, porque por el momento el señor pues no la ha buscado para nada, ni a la mamá ni a la hija. Ok, aquí es muy interesante porque esto es como lo más común que sucede. Esto es lo ¿no? más común. Sí, pero sin embargo, aquí hay una ventaja, la niña todavía es pequeña. Sí. Sí es cierto que no hay que hablarle mal, pero el no hablar ni bien ni mal está hablando ya de hablar mal, ¿no? Porque con el silencio también estoy hablando mal, está borrada esta persona. Entonces, aquí el punto es de manera natural. Sí, hay que hablarle cuando tenga alguna pregunta, pero a nosotros nos corresponde anticiparnos a eso. Entonces, la realidad es que puede haber una fotografía y decir, este es tu papá, este es tu abuelo. ¿Ok? ¿Y mi papá dónde está? Ahorita no está. Porque a veces los hijos no preguntan y aprenden a callarse por no mortificar, porque entienden desde muy chiquitos que ese es un tema del que no se habla. Entonces los chiquitos no están cuidando a los adultos para que no se mortifiquen. Y los adultos creemos que no se le ocurre, ¿no? Que es inocente el niño, que no sabe. Los niños alcanzan a ver y a captar más de lo que los adultos nos damos cuenta. Entonces sería mucho más sano que desde temprana edad se les empiece a decir. Este es tu papá, se llama fulano de tal, que tenga contacto, si no es con el papá, con la familia del papá. Un padre ausente, una madre ausente, favorece muchísimo más que germinen las adicciones en la adolescencia. ¿En la adolescencia? En la adolescencia, en la pubertad. Entonces, hay que prevenir por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué hace que germine más fácil Porque se da toda esta conflictiva que adicciones? hemos estado platicando. Entonces, hay ambigüedad, hay inestabilidad, hay secretos, hay silencios. Entonces, los hijos que crecen sin papá y además con silencio al respecto de su historia de ese papá. O una mala relación con ese padre o madre, puede ser padre o madre. Cuando uno de los dos es uno de las familias que se ha observado característicos donde pueden haber adicción en alguno de los miembros, de los menores, de los hijos. Entonces, por eso es la insistencia de, finalmente hay una realidad, es hijo de Juan y de María. Sí, aunque lo quieras borrar no hablando no puedes, de... porque entonces quítale la mitad de los genes que tiene, pues. Y entonces, además, secretamente, ocultamente, este hijo que no está enterado, que no conoce, se va a ir pareciendo muchas cosas al papá o a la mamá. Se va a ir pareciendo. Claro, va a tener conductas, gestos, o sea, actitudes. Justo lo que no querías. Exacto, no querías hablar de él, no querías entonces decir, mejor escondiste las fotos. Párate en la realidad. Ajá. Y la realidad es que si hay una separación o una ausencia, empieza a hablarle. Es como los niños que son adoptados y se guarda el secreto. Entonces es mucho más fácil que desde temprana edad se les diga, tú naciste de mi corazón, tú llegaste a mí de una manera pero donde tienes una madre pero biológica. Tienes un padre y una madre biológica. Hablar de la realidad relaja mucho más la relación, es más abierto los temas, se puede hablar. Yo te puedo preguntar de mi papá y a lo mejor no tengo ahorita la inquietud porque tengo 3 añitos, pero ya me estás abriendo el camino. Oye, para Coralia, cuando tenga otra edad. Se oye muy padre, ¿no? La cosa es, cuando es la realidad, probablemente no sea tan sencillo porque no hay respuestas a las probables preguntas de los hijos. ¿Qué tal que en efecto das un giro y empiezas a hablar o abrir para que pregunten? Exactamente. Preguntan y ¿dónde está mi papá? Y yo quiero ver a mi papá y ¿qué tal que la mamá de veras no sabe ni dónde está el papá? Ok, es que eso es parte de nuestras funciones como mamás. O sea, también se vale el no sé dónde está tu papá. ¿Dónde? No por sé un lado, quién no es sé tu dónde papá. está. No sé quién es. ¿Para qué sería esa respuesta a un menor? Ahorita en el chat leíamos algo y no sabíamos si era una pregunta que tenía que ver con inseminación artificial, mujeres que hoy deciden embarazarse y que, bueno, Pero es mi responsabilidad saber de quién es ese esperma, por lo menos saber si es un hombre. ¿En un banco de semen te dan los datos del papá? Si eso es lo que vas a hacer, yo te sugiero que primero te informes. Vamos a tener muy pronto un tema de eso. Saber, es tu responsabilidad. Y además, ojo, señoras, normalmente nos volvemos muy arrogantes y decimos, no lo necesito. Tú no.
tu hijo sí, tu hija sí. Entonces tienes todo el derecho a llevar una relación cordial, no como parejas, sí como padres. Y desde luego, decirle a él, tienes un hijo, tienes una hija, en la medida que puedas, si quieras, yo voy a favorecer que tú estés en contacto. No, generalmente nos peleamos con la pareja y afectamos la parentalidad. Coralia, cuando tengamos ese programa de los bebés in vitro, cuando menos una entrevista para que des ese punto de vista, porque Claro. Justo ayer se puso en la agenda y yo no lo quería creer, pero pues hay ya todo un campo nuevo, hay bancos de semen, hay mujeres Sí. que dicen, sí, pues mejor, ¿para qué me meto en estos asuntos de una relación? Yo solita le entro al asunto. Que bueno, no se necesitaba un banco de semen para ser mamá soltera, ¿verdad? Claro, pero esa es la invitación precisamente. ¿Dónde estamos parados? Si yo no asimilo la realidad de que no conozco al papá, Ajá. de que yo me enojé, nos divorciamos, por la razón que sea, el niño no tiene nada que ver con tu divorcio. Tu hijo no tiene nada que ver. La pareja no pudo quedarse, se separan, pero tienes derecho a respetar su derecho de identidad y está en la Constitución. A ver, Coralia, entonces niños y niñas que crecen con padres que se separaron, no digo que todos, pero casi todos en algún momento creen que es por su culpa. Es probable que sientan cuando hay conflicto y hay un tema del que no se habla y cuando habla mi papá o se menciona el tema de mi papá, mi mamá se tensa o llora, o al revés, cuando es el papá el que se queda, ¿verdad? Por ausencia de la mujer, el niño aprende a no hablar de esos temas. Desde niños detectamos, este tema pone Sí. triste y mejor no lo abordo. Entonces el niño está cuidando que el adulto no se desmorone. Y no les toca a los niños cuidar a los adultos. Somos los adultos los que cuidamos a los hijos. Porque a fin de cuentas estos niños que cuidan van a crecer, se van a convertir en adultos y que van a seguir Además del cuidando hueco, te tengo que estar cuidando a ti. Y me hago cargo de tus sentimientos, papá Forever. o mamá. Pues empieza a instalar desde ahí esa información y entonces eso va a facilitar que al rato pueda haber una de dos. O el hijo en la edad adolescente, puberto, se sienta el papá de la mamá o del papá, o va a favorecer que se sienta siempre como muy dependiente de esta madre o padre que se queda y desde ahí va a establecer las relaciones. Pues De pareja, de amigos. les tengo una buena y una mala. La mala es que ya se nos acabó el tiempo. Hay una pregunta de Heidi que con gusto ahorita le voy a pedir a Coralia que nos ayude a contestarla por el chat. Y el tema lo reponemos, es decir, lo volvemos a poner en agenda, nos ponemos de acuerdo con Coralia para tenerla nuevamente. Les voy a dar su teléfono de su consulta, es el número 3629-0039. Gracias, Cori. Gracias.